el roce sobre las cuerdas de la lira, el deslizamiento de los dedos por la piel durante un masaje con aceites perfumados, el peso de las joyas de oro en las muñecas. Así era como las cortesanas romanas conquistaban a los hombres más influyentes del imperio. Pero su verdadero poder no residía en eso. Ellas conocían secretos capaces de destruir carreras enteras. Dominaban técnicas que requerían años de aprendizaje. Sabían cómo hacer que un senador cambiara de decisión con un solo gesto. Sus manos creaban aquello que las matronas ni siquiera podían imaginar. Cada movimiento estaba calculado, cada caricia tenía un propósito, y los senadores pagaban fortunas enteras por ello. ¿Qué vendían realmente? La verdad resultará mucho más sofisticada de lo que parece a primera vista. Los suelos de mármol de la villa en la colina palatina conservaban el frescor incluso en pleno verano romano. Faustina deslizó lentamente los dedos por las cuerdas de la lira griega y la melodía se esparció por el atrio, mezclándose con la fragancia de los inciensos egipcios. Sabía que en cualquier momento él atravesaría el pórtico. El senador Marco Licinio, cuyo discurso al día siguiente decidiría el destino del proyecto de ley sobre las provincias orientales. Sus manos, ungidas con aceite de mirra, se quedaron inmóviles sobre las cuerdas. En el bronce pulido de la lámpara se reflejaba su rostro, no juvenil, pero hermoso, con esa belleza que llega con los años y la sabiduría. La estola blanca de finísimo lino se deslizaba por su cuerpo, dejando un hombro al descubierto, señal de su estatus. No era una matrona envuelta en la palla que ocultaba cada línea del cuerpo, pero tampoco era una simple meretriz de las que se vendían junto a las puertas del circo. Faustina pertenecía a ese raro estamento de mujeres cuya existencia Roma reconocía con reticencia, pero no podía negar: cortesana. Una palabra que no existía en latín, pero que había cobrado forma en el entrelazamiento de la erudición griega y el pragmatismo romano. Una mujer cuya casa visitaban los cónsules, cuyos juicios se citaban en las termas, cuya influencia se filtraba hacia los salones de mármol del Senado a través de los almohadones de los triclinios y los susurros en los banquetes. Dejó la lira a un lado. Los pasos sobre el mosaico del atrio se acercaban. Faustina suspiró, ajustando un pliegue de la estola, y tocó el amuleto en su cuello, una diminuta lechuza dorada, símbolo de Atenea. La diosa de la sabiduría era su protectora, no Venus, porque lo que ella ofrecía a sus protectores no era solo el cuerpo, era conversación, comprensión, consuelo. Era el arte de ser un espejo en el cual un hombre veía la mejor versión de sí mismo. Esta noche, Marco Licinio llegaría a ella agobiado por las dudas y partiría con claridad de propósito. Y Faustina, a quien la sociedad llamaba infamis, deshonrada, movería una vez más una pieza en el tablero invisible de la política romana. En la época de la República tardía y el Imperio temprano, Roma era una ciudad de paradojas, una sociedad que ensalzaba las virtudes de las matronas y la severidad del mos maiorum, las costumbres de los ancestros. Creó simultáneamente un complejo ecosistema de mujeres que existían fuera de esos marcos. El derecho romano dividía a todas las mujeres libres en dos clases: matronas, protegidas por las leyes sobre la fidelidad conyugal, e infames, aquellas que habían perdido el honor social por ejercer determinadas profesiones. La prostitución era legal y estaba regulada por el Estado. Las mujeres que la ejercían
Debían registrarse ante los ediles, vestir ropas especiales, la toga en lugar de la estola y pagar impuestos. Pero dentro de esta categoría existía un abismo enorme. En el fondo se encontraban las lupas y cuadrantarias, prostitutas callejeras, cuyos servicios costaban un cuarto de as. Más arriba estaban las habitantes de los lupanares, los burdeles públicos. Pero en la cúspide misma de esta jerarquía se encontraban mujeres de naturaleza completamente distinta, delicatae, refinadas. Así llamaban a las cortesanas de la alta sociedad, cuyos hogares en el Palatino y el Esquilino rivalizaban en lujo con las villas de los patricios. Su origen era diverso. Griegas educadas, libertas de familias adineradas, a veces patricias empobrecidas que habían perdido su fortuna en las guerras civiles. Las unía una cosa: habían transformado la antigua tradición griega de las hetairas, las compañeras, en una institución romana de influencia. La historia de tales mujeres hundía sus raíces en el mundo helenístico. En la Atenas de los siglos V y VI, antes de nuestra era, las hetairas eran mujeres educadas que participaban en los simposios, debatían filosofía, política, arte. La célebre Aspasia fue compañera de Pericles y, según los testimonios, influía en sus decisiones políticas. Cuando Roma conquistó el mundo griego, importó no solo el mármol y los filósofos, sino también este modelo de compañera educada. Para el siglo I, antes de nuestra era, en Roma se había formado un estrato de cortesanas cuyos hogares se convirtieron en salones no oficiales. Aquí los poetas leían sus versos antes de las presentaciones públicas. Los políticos discutían estrategias, los filósofos sostenían debates. Las matronas romanas no podían asistir a los banquetes masculinos ni conversar libremente con hombres fuera del círculo familiar. Las cortesanas llenaban ese vacío. Eran interlocutoras, consejeras, a veces amantes. Pero sobre todo eran libres de las restricciones que encadenaban a las mujeres virtuosas. Esta libertad tenía un precio. Jurídicamente, se encontraban en la categoría de infamis, junto con actores, gladiadores y proxenetas. No podían celebrar ciertos tipos de contratos. Sus testimonios en los tribunales se consideraban menos válidos. Sus hijos llevaban el estigma de la ilegitimidad. La opinión pública oscilaba entre la admiración por su educación y el desprecio hacia su estatus. Catón el Viejo denunciaba airadamente el lujo de las cortesanas, viéndolo como signo de la decadencia de las costumbres romanas. Pero incluso él no podía negar que la villa de Praesia, famosa cortesana de los tiempos de Sila, era un lugar donde se decidían los destinos de la República. Su influencia era una sombra, pero las sombras a veces definen la forma de la luz. Cuando Cicerón menciona en sus cartas los consejos recibidos en el banquete de Volumnia, no habla del foro político, sino del salón de una cortesana. Cuando Horacio dedica odas a Cínara y Lidia, no ensalza a musas abstractas, sino a mujeres reales de este círculo. Sus nombres rara vez llegaban a las crónicas oficiales, pero el murmullo sobre su influencia impregnaba toda la ciudad, desde el foro hasta la súbura. La mañana de Faustina comenzaba mucho antes de que el sol se elevara sobre el Tíber. Su sirvienta Glícera, una griega educada que en su momento había estudiado las artes de las hetairas, entraba silenciosamente en el cubículo, el dormitorio, con una jarra de agua tibia infusionada con pétalos de rosas y mirto.
El ritual del aseo era una meditación. El agua vertida sobre las manos, encima de una palangana de bronce, lavaba los restos del sueño. Después, venía el masaje facial con aceite de almendras, mediante suaves movimientos circulares, que Glícera había enseñado a su señora durante años. La belleza de una cortesana era su capital, pero no en el sentido vulgar de mercancía. Era el arte de mantener la forma, como un atleta prepara el cuerpo para las competencias. Faustina pasaba una hora en su balineum, el baño privado. Primero, el tepidario, la sala templada, donde los poros se abrían en el aire saturado de humedad con aroma a lavanda. Luego el caldario, la sala caliente, donde el vapor hacía respirar la piel. Una esclava masajista, entrenada en la técnica de Alejandría, trabajaba cada músculo, liberando la tensión. Finalmente, el frigidario, la piscina fría de mármol a la que se habían añadido pétalos de violetas. La inmersión en el agua helada despertaba el cuerpo, volvía la piel tersa. Después del baño, comenzaba la preparación cosmética. A diferencia de las matronas que ocultaban el arte del maquillaje tras puertas cerradas, la cortesana lo convertía en un ritual. Faustina se sentaba frente a un espejo de plata pulida, un lujo al alcance de pocos, mientras Glícera preparaba las mezclas. La base era una crema de cera, de abeja, mezclada con aceite de oliva y perlas trituradas. Se aplicaba en capa fina, creando el efecto de un resplandor interior. Después venían los coloretes de ocre rojo para las mejillas, antimonio para los ojos, molido en polvo y mezclado con aceite. Los labios se teñían con jugo de mora o púrpura extraído de moluscos, signo de estatus, pues el púrpura de Tiro valía una fortuna. Pero lo principal no era la cantidad de cosmético, sino el arte de su invisibilidad. Las matronas a menudo aplicaban los albayaldes tan densamente que los rostros parecían máscaras. La cortesana, en cambio, aspiraba a la ilusión de naturalidad, como si la belleza emanara desde dentro. Esto requería horas de práctica e ingredientes costosos: cremas de leche de burra, mascarillas de garbanzos triturados y miel, aceites de Judea y Arabia. El cabello era un arte aparte. Faustina lo llevaba al estilo griego. Un moño en la nuca, sujeto con horquillas de marfil con puntas doradas. Algunos rizos enmarcaban el rostro, ondulados mediante una varilla metálica calentada, el calamister. Glícera rociaba el cabello con una mezcla de agua de rosas y aceite de cedro para que desprendiera fragancia con cada movimiento de cabeza. Tras el aseo, comenzaba la preparación intelectual. Faustina no era una simple autora de elegías amorosas. Su biblioteca incluía rollos de filósofos griegos: Platón, Epicuro, los estoicos. Leía las obras históricas de Livio y Polibio. Sabía de memoria fragmentos de Safo y Anacreonte. Estudiaba la retórica de Cicerón. Cada mañana dedicaba 2 horas a la lectura, tomando notas en tablillas de cera. Luego venía la música. Su maestro, el anciano griego Filoxeno, acudía 3 veces por semana. Practicaban la lira, entrenaban la voz. Una cortesana debía saber no solo cantar, sino comprender formas musicales complejas, improvisar, encontrar la melodía para los versos. La música en los banquetes no era un fondo, sino parte de la conversación. Cuando después de la cena los invitados iniciaban un debate filosófico, Faustina podía ilustrar una idea con un fragmento de Safo, cantado con su propio acompañamiento. Almorzaba sola o con amigas cercanas, otras cortesanas con quienes mantenía no competencia.
sino una compleja red de ayuda mutua. Intercambiaban información. ¿Qué senador buscaba compañía para un banquete? ¿Qué intrigas políticas se gestaban? ¿Qué protección valía la pena buscar? Era un gremio tácito donde la reputación era la moneda de cambio. La tarde se preparaba como una puesta en escena teatral. Un esclavo encendía las lámparas de aceite, no todas a la vez, sino selectivamente, creando un juego de luces y sombras. Los inciensos se elegían según el ánimo de la velada. Sándalo para conversaciones filosóficas, rosa para celebraciones, mirra para encuentros íntimos. El triclinio, el comedor, se transformaba en escenario. Los lechos estaban cubiertos con telas de Siria, los almohadones bordados en oro. Sobre las mesas de madera africana se disponía no simplemente comida, sino obras de arte culinario. Ostras de bayas, anguilas de Sicilia, vinos de Falerno con 20 años de añejamiento. Cuando el invitado entraba, Faustina lo recibía no como suplicante, sino como igual. Ofrecía lavar los pies, antigua costumbre de hospitalidad, pero lo hacía ella misma o a través de una esclava favorita, no mediante la servidumbre común. Era una señal de respeto. Luego comenzaba la conversación, el verdadero arte de la cortesana. Escuchaba más de lo que hablaba. Hacía preguntas que ayudaban al invitado a abrirse. Citaba a los poetas, no para demostrar erudición, sino cuando la cita se entrelazaba naturalmente en la charla. Sabía guardar silencio, cuando el silencio era más elocuente que las palabras. Marco Litinio entró al atrio con el rostro tallado en piedra. Faustina distinguió la tensión en la línea de sus hombros, el pliegue apenas perceptible entre las cejas. 20 años en este oficio le habían enseñado a leer a los hombres como manuscritos, por el andar, los gestos, la forma en que sostenían las pausas. ¿Vino? Ella no se levantó del lecho, apenas extendió la mano en gesto de invitación. Él asintió y se reclinó en el triclinio opuesto. Un esclavo sirvió silenciosamente la copa. Faustina, con una sola mirada, indicó que diluyeran el vino, más de lo habitual. Hoy Marco necesitaba claridad de pensamiento, no olvido. Durante un tiempo permanecieron en silencio. Faustina tomó la lira, deslizó los dedos por las cuerdas. No una melodía, solo notas sueltas que llenaban el silencio sin destruirlo. Marco contemplaba el mosaico en el suelo, una escena de la Odisea donde el héroe elige entre Escila y Caribdis. Elocuente, pronunció finalmente con una sonrisa irónica. Faustina dejó el instrumento. Casualidad, compré esta casa hace 3 años, el mosaico ya estaba aquí. No creo en casualidades cuando se trata de ti. Ella se permitió una sonrisa. ¿Mañana en el Senado? Mañana. Marco apretó la copa. Publio propondrá aplazar la votación. Dirá que se necesita más tiempo para estudiar la situación en la provincia. En realidad, ganará un mes para sobornar a los indecisos. ¿Y tú? Yo insisto en una decisión inmediata. Tenemos la mayoría. Ahora. Dentro de un mes. No terminó la frase. Faustina se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del pórtico se distinguía el jardín. Senderos ordenados entre arbustos de mirto, una fuente con un delfín. Se detuvo allí, mirando hacia la oscuridad, dándole a Marco tiempo para reunir sus pensamientos. El riesgo está, continuó él, en que pareceré precipitado, impaciente, ambicioso. Eres ambicioso, pero no se puede mostrar. Roma no ama a quienes ansían el poder demasiado abiertamente. Faustina se volvió. La luz de la luna desde la ventana caía sobre su rostro, y Marco por un instante olvidó la política. Ella vio esa mirada 1000 veces. El momento en que un hombre
recuerda que tiene ante sí a una mujer, pero no dejó que ese instante se prolongara. Cicerón decía que el verdadero poder no está en tomarlo, sino en lograr que otros deseen dártelo. Fácil decirlo cuando eres Cicerón. Fácil decirlo cuando comprendes la naturaleza de las personas. Regresó a su lecho, tomó un dátil de un jarrón de plata, lo partió lentamente. Publio quiere aplazar la votación porque tiene miedo. El miedo es debilidad. Demuestra que no temes, pero no mediante la prisa, sino a través de la seguridad. ¿Cómo? Acepta el aplazamiento. Marco levantó bruscamente la cabeza. ¿Qué? Eso es una locura. Perderemos. Escúchame. Su voz era suave, pero en ella resonaba el acero. Acepta públicamente. Di que Publio tiene razón. Una decisión tan importante requiere tiempo. Muéstrate sabio y paciente. Pero en tu discurso, planta todos los argumentos con tal maestría que los senadores comprendan por sí mismos. El aplazamiento carece de sentido. No los presionarás. Les permitirás llegar a tu conclusión por cuenta propia. Marco guardó silencio. Ella veía cómo en sus ojos se desplegaban las consecuencias. Publio espera una batalla, continuó Faustina. Se ha preparado para el enfrentamiento. Lo privarás de oponente. Más aún, demostrarás que estás por encima de las pequeñas intrigas. Y dentro de una semana, cuando los senadores relean tu discurso, y lo releerán, verán su verdadera fuerza. Y entonces ellos mismos exigirán la votación inmediata. Se levantó, se acercó a él, se arrodilló junto al lecho. Tocó su mano, un roce ligero, casi incorpóreo. Marco, eres más inteligente que todos ellos, pero la política no es ajedrez, donde gana el más inteligente. Es teatro, donde gana quien mejor comprende al público. Él la observó largamente, luego asintió lentamente. Eres peligrosa, Faustina. Soy tu amiga, por eso mismo eres peligrosa. Ella rió, quedamente, con sinceridad. Se levantó, regresó a la lira. ¿Te quedarás hasta el amanecer? Quisiera, pero debo reescribir el discurso. Entonces vete. Y Marco deslizó los dedos sobre las cuerdas, extrayendo un acorde. Recuerda, el poder llega a quienes saben esperar, pero no demorarse. Cuando él partió, Faustina permaneció largo tiempo sentada en la penumbra del atrio. Glícera le trajo una copa de vino diluido. ¿La señora está satisfecha? Lo veremos dentro de un mes. Sabía que mañana en el Senado se representaría un espectáculo. Marco pronunciaría un discurso que entraría en los manuales de retórica. Publio quedaría atrapado en su propia estrategia. Y ella, Faustina, mujer sin nombre en las crónicas oficiales, habría movido una vez más la pieza invisible en el tablero del imperio. El discurso de Marco Licinio efectivamente pasó a la historia. Quintiliano lo citó como ejemplo de argumentación perfecta. 3 semanas después, el Senado votó a favor de su proyecto de ley por unanimidad. Publio se retiró a la sombra. Marco obtuvo el proconsulado en una provincia rica y Faustina permaneció en su villa del Palatino, recibiendo invitados, leyendo a los filósofos, tocando la lira. La historia no conservó la fecha exacta de su fallecimiento. Simplemente desapareció de las menciones, como muchas cortesanas cuyos nombres aparecían en cartas y memorias, pero no llegaban a los anales oficiales. Solo se sabe que vivió hasta el reinado de Augusto, y en su testamento liberó a todos sus esclavos, dotándolos de tierras y recursos. Los destinos de las cortesanas romanas fueron diversos. Algunas, como Faustina, terminaban sus días en relativo bienestar, rodeadas de discípulas y recuerdos. Otras perdían la belleza y la influencia, descendiendo por la escalera social.
Otras más se convertían en víctimas de intrigas políticas. Sabían demasiado, se habían inmiscuido demasiado profundamente en juegos peligrosos. Pero todas ellas, durante su época de esplendor, poseían algo único: un espacio de libertad en una sociedad donde las mujeres estaban encerradas entre los muros de la virtud y el desprecio. La paradoja de su existencia residía en que precisamente la pérdida del honor social les otorgaba una libertad inaccesible para las matronas respetables. La matrona debía ser invisible, virtuosa, silenciosa, sumisa. La cortesana podía hablar, reír, debatir, influir. Pagaba por ello un precio elevado: el desprecio social, las restricciones jurídicas, la imposibilidad de transmitir su estatus a sus hijos. Pero a cambio, obtenía algo que muchas romanas anhelaban: voz propia. A los investigadores modernos les resulta difícil reconstruir su vida real. Las fuentes son contradictorias. Los poetas las idealizaban, los moralistas las demonizaban, las leyes las clasificaban junto con las prostitutas. La verdad está en algún punto entre estos extremos. No eran ni santas, ni pecadoras, ni víctimas, ni heroínas. Eran mujeres que encontraron una manera de existir en un sistema que no les dejaba lugar, y convirtieron esa existencia en una forma de arte. Su influencia en la cultura romana fue significativa. Se convirtieron en musas de los poetas. Horacio, Propercio, Ovidio les dedicaron versos. Crearon un modelo de cultura de salón que más tarde renacería en el Renacimiento y florecería en la Ilustración. Demostraron que la educación y el intelecto podían ser armas femeninas, no menos afiladas que la espada masculina. Cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado, su mundo comenzó a desaparecer. La nueva moral no dejaba espacio para quienes existían entre categorías. Los salones se cerraron, la tradición se interrumpió. Pero la memoria permaneció, en poemas, cartas, historias transmitidas en susurros. Hoy, contemplando los restos de las villas romanas, es difícil imaginar aquellas veladas cuando bajo el parpadeo de las lámparas de aceite se decidían los destinos del imperio, cuando una mujer, privada del derecho a votar en el Senado, dirigía los votos de los senadores a través del arte de la conversación, cuando una cortesana despreciada por la ley poseía mayor influencia que muchos patricios. Su historia es un recordatorio de que el poder no siempre viste regalia oficial. A veces va ataviado con una estola de lino y habla con voz suave en la penumbra del atrio. A veces no exige, sino propone. No ordena, sino sugiere. No está escrito en los anales, pero da forma a su contenido. Faustina y miles de mujeres como ella quedaron como sombras en los muros de la historia. Pero esas sombras tienen forma. Y si se observa con atención, puede verse cuánta luz definieron con sus contornos. La verdad resultó mucho más profunda. Las cortesanas romanas no vendían el cuerpo, vendían mente, educación, comprensión. Su verdadera arma eran la filosofía, la música, la capacidad de escuchar y guiar. Se convirtieron en lo que las matronas no podían ser: interlocutoras libres en un mundo donde a las mujeres se les prohibía hablar. Sorprendente, ¿verdad? Si esta historia te cautivó, deja un corazón, eso inspira nuevos episodios. Suscríbete para descubrir más secretos del pasado. Y no olvides activar la campanita. Vienen historias increíbles sobre mujeres cuyos nombres borró la historia, pero cuya fuerza es imposible negar. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. Cuídense mucho.